Año 812 de nuestra era. En Campus Stelae o Compostela es descubierta la tumba del apóstol Santiago. Casi toda la península ibérica estaba dominada por el poder islámico. Eran los tiempos del esplendor cultural de Al-Ándalus. Así, el hallazgo compostelano supone para los cristianos de la zona una pica sobre la que afianzar su religión y cultura ante el invasor. Comienza la devoción al santo y el fenómeno de peregrinación conocido como Camino de Santiago. Lo que pocos conocen es que una de las primeras y más importantes rutas hasta Compostela se originó desde el sur. Es bastante acertado pensar que los primeros peregrinos que empezaron a ir a Santiago de Compostela procedieran de los territorios que estaban sometidos a la dominación musulmana. Estos peregrinos serían naturalmente cristianos, iban a la tumba del apóstol y eran los llamados cristianos mozárabes. El mundo mozárabe empieza prácticamente con la invasión musulmana, sobre todo a finales del siglo IX y durante todo el siglo X, cuando todos estos peregrinos provenientes de Al-Ándalus empiezan a encaminarse hacia el templo de Santiago de Compostela, que ya es muy afamado. Lo que ocurre es que no es un camino que esté documentado, como ocurre con el camino francés. El camino francés es un camino que nace esencialmente para eso, para llegar a Santiago, que se potencia. No tiene sentido pensar hoy día que desde Al-Ándalus se potenciara dentro de la religión musulmana un camino para peregrinar a un santuario cristiano, no tiene ningún sentido. Vivían en una sociedad musulmana. El musulmán tiene como dentro de sus 5 obligaciones religiosas, una de ellas la de peregrinar al menos una vez en su vida a la Meca. Por lo tanto, estos cristianos mozárabes tenían vecinos que estaban hechos a peregrinar. Entonces él busca su propio lugar de peregrinación y la motivación que tiene es la de encontrar ese lugar del que se habla en las Sagradas Escrituras, en la promesa hecha por Jesucristo: id y llevad el Evangelio hasta el confín de la tierra, hasta el fin de la tierra. Y el fin de la tierra no es otro que el Finisterre. Hay que pensar que cuando llegan estos monjes mozárabes de Córdoba, en su mayoría llegan a territorio cristiano, a los reinos cristianos, son realmente los portadores de un bagaje cultural que en el territorio cristiano existe realmente, o existe en muy poca cuantía, ¿no? Entonces realmente la esencia de la cultura no solo religiosa, sino la cultura en general en el territorio cristiano va a cuajar en esos monasterios, que tienen su origen en monasterios monjes mozárabes, ¿no? Los mozárabes que peregrinarían o peregrinaban desde Al-Ándalus a Santiago buscaban fundamentalmente las rutas más seguras, más cómodas. ¿Qué rutas eran esas? Pues esencialmente una que va vertebrando toda la parte occidental de la península, de norte a sur, desde época romana, que es la Vía de la Plata, donde enlazarían como una especie de arteria, donde enlazarían los demás caminos mozárabes que subirían a Santiago. El camino empezó a perder su vigencia probablemente en torno al siglo XI o XII, cuando ya se está culminando lo que se llama la Gran Reconquista. Entonces ya todos los peregrinos entran, por decirlo de alguna forma, en el saco común, ¿no?, de las peregrinaciones en general.